Hola a todos, bienvenidos a esta sesión del Masterclass de la Introducción a las Ciencias de la Información Geoespacial con QGIS y próximamente con Python. Pues en esta sesión vamos a empezar a ver una breve introducción acerca de lo que son los sistemas de información geográfica. Entonces, bueno, antes de empezar, brevemente comentar que tenemos grandes diferencias, ¿no? Los mapas tradicionales y los mapas digitales. Entonces, anteriormente, pues teníamos las cartas de navegación, todas estas cartas topográficas que básicamente pues nos servían para hacer una expresión del territorio y cualquier superficie. Inicialmente, pues iniciados en la conquista, la imagen que tenemos ahorita pues es un mapa muy antiguo, ¿no? Es como de las primeras versiones como de mapa mundi que se intentaron. Y pues ahí se empezaron a definir todas estas cuestiones y detalles importantes en la geografía y en la cartografía que son, bueno, cómo vamos a hacer la expresión del territorio en esta hoja de papel, ¿no? Y empezamos a usar estos puntos, líneas, diferentes tipos de polígonos. Antes teníamos mapas con proyecciones que se veían como los perfiles de las casas, incluso ponían personas en estos mapas antiguos. Y se empezaron a hacer como estos primeros intentos de sistemas de coordenadas, por así decirlo, para poder expresar cuál es la ubicación de algún lugar en el territorio en diferencia con otros espacios. Y ya con toda esta revolución tecnológica, por supuesto hace muchísimos años, se empezó a hacer como una transferencia, ¿no? Hasta el mapa digital, que son como muchos de los que nosotros usamos seguramente a diario, incluso con el Google Maps. Entonces ya es una gran facilidad porque en nuestra compu ya podemos añadirle diferentes tipos de atributos a estas expresiones territoriales, cartográficas, ¿no? Entonces, si yo tengo unos puntos, ya le puedo decir, el número de este punto es este nombre, representa esta cosa, esta planta, este edificio. Entonces, eso pues se facilita un montón porque podemos llevar la información geoespacial y geográfica al siguiente nivel, ¿no? Que es el análisis, sí, de esta expresión geográfica con la geometría, pero más allá de eso, casi siempre queremos hacer una inferencia con los datos y los atributos pues que están ahí registrados. Entonces, bueno, ya lo sabemos, mapas digitales en una expresión electrónica. Esto trae pues un montón de ventajas y desventajas de la cartografía digital. Aquí tenemos como podemos actualizar muy bien, podemos hacer mapas muy específicos para pequeñas necesidades. Por ejemplo, hay mapas para identificar, no sé, los mejores puestos de tacos. Vi uno recientemente, los tacos en la Ciudad de México, y dije, wow, es un gran mapa, no se me ocurrió a mí, no sé por qué, pero es tan simple y tenemos este poder de actualizarlo de forma tan sencilla que eso nos brinda pues estos mapas digitales, lo que no teníamos antes porque prácticamente tocaba empezar a hacer todo de cero. Y bueno, también tenemos diferentes expresiones gráficas, podemos conmutarlo con diferentes análisis estadísticos, por ejemplo, diagramas de barrita que representen la diferencia de población entre hombres y mujeres en los diferentes municipios, por así decirlo, y añadir contenido multimedia, ¿no? Hoy en día están muy de moda los dashboards y muchos llevan información geoespacial, que tenemos estos mapas como dinámicos en los cuales también podemos como calcular información. Este masterclass no llega hasta diseñar un dashboard porque se necesitan un poco más de horas para llegar a eso, pero sí les vamos a mostrar unos lugares muy sencillos de desarrollos que ha hecho en México, por ejemplo, con NACID, donde pueden hacer como esta interacción y ya con lo que van a saber aquí va a ser sencillo cómo acceder a ellos. Hablábamos como en este pequeño resumen y actualización de la geografía, pues que tenemos diferentes representaciones de la Tierra, ¿no? Porque nuestra Tierra, el globo terráqueo, pues es como esta manzana redondita, achatada en los polos, y luego allá más adelante en el video pues vimos que está este famoso geoide que tiene una forma totalmente diferente a como se ve en las películas por fuera del planeta, que se ve como súper redondita.
Y todas estas diferencias pues nos hacen darnos cuenta de que necesitamos diferentes formas de ajustar la forma en la que medimos las coordenadas de un punto en el planeta Tierra, y por eso se crearon las proyecciones. Entonces básicamente intentamos de diferentes formas, ¿no? Como una proyección cilíndrica, tratando de envolver como este globo terráqueo con este papel. Recordemos que es como tener el planeta Tierra o esta pelota de básquetbol y la queremos envolver con un papel, como si quisiéramos calcar toda su superficie rugosita, pero sin arrugar el papel. Esa es la idea, es como el objetivo. Entonces, cilíndrica, lo abrazamos por los lados, tenemos esta otra forma cónica. Ahora que lo pienso, voy a conseguir una pelota para esto y una hoja cónica y una forma plana, ¿no? Entonces tengo mi globo terráqueo y esta hoja totalmente como lo que yo alcancé a calcar. Pero pues esto nos lleva a tener discrepancias en que el territorio que queda a los extremos del papel en el que yo estoy proyectando, pues no se va a representar muy bien, ¿no? Entonces van a haber distorsiones de áreas, distorsiones de líneas, por ejemplo, y es lo que pasa con lo que vimos en el video de por qué Europa en esta proyección pues se ve mucho más grande que muchos otros países de que están más cercanos al Ecuador o que están en el otro polo. Entonces, bueno, así voy a pasar un poco más rápido por acá. Esta proyección cilíndrica, entonces nos enfocamos más como en los paralelos y en los meridianos que tengan forma recta. Y aquí podemos ver en esta imagen de los muñequitos cómo se distorsiona a medida que avanzamos hacia arriba o hacia abajo del papel, ¿no? El muñequito hacia arriba tiene pues el tronco más ensanchado. La forma original en teoría debería ser el muñequito de la mitad, porque es donde se va a producir menos distorsión, y en el muñequito de abajo pues está más ensanchado en la parte de las piernas, ¿no? Y ahí vamos a encontrar diferentes formas de colocar ese cono. Normal, de forma transversal, y también vamos a tener de forma oblicua. Esto son como muchos intentos, muchas de estas proyecciones sí se usan, pero son muchos intentos de poder proyectar bien la Tierra, porque tiene una forma un poco complicada para hacer diferentes tipos de cálculos. Cónica, entonces tenemos este conito sobre el planeta y de la misma forma podemos ver como las distorsiones sobre el muñequito, ¿no? El del centro es el que está mejor representado, el de arriba es como más flaquito, alargado, y el de abajo como más ensanchado hacia los lados. Y lo mismo, tenemos unas adaptaciones cuando son transversales respecto a la forma de la Tierra, otras formas oblicuas. Y finalmente está esta opción plana, que generalmente es más utilizada para los polos, porque son superficies que tienen una parte terrestre no tan extensa y generalmente se puede alcanzar a representar en este primer contacto del plano respecto a la Tierra. Entonces igual el muñequito del centro es el mejor y los otros tienen una distorsión pero no tan severa. Entonces es como muy específico para estas partes del planeta. Y eso nos llevaba, como veíamos, pues a un sistema de referencia. Entonces básicamente esto es matemáticas. Se pusieron a pensar y dijimos, bueno, ¿cómo proyectamos esto? Entonces se asignaron diferentes sistemas de referencia de acuerdo al punto de la Tierra que estamos midiendo. Entonces, por decir, los países. Entonces, de manera muy breve, tenemos el elipsoide, que es esta figura matemática que nosotros hicimos lo más cercana a la Tierra, pero que siguiera siendo una figura geométrica. Luego tenemos el geoide, que en realidad es esta superficie de la Tierra, considerando toda su orografía y topografía que tiene subidas y bajadas, que es como la que vemos, esta forma que vemos aquí abajo, que es totalmente pues deforme, por así decirlo, ¿no? Pero tiene mucho sentido cuando pensamos, es que en el mar hay unas super profundidades y luego tenemos unas montañas elevadísimas y como todos podríamos estar como en un corte
de transversal a la misma altura, ¿no? Como lo vemos aquí en la línea verde, que es la que está definiendo como la topografía. La roja es esta figura geométrica que nosotros estamos tratando de ajustar imaginariamente. Y el geoide es como esta intersección y ahí encontramos estos puntos de datum, que son como puntos específicos, que son tangentes al elipsoide y al geoide, y es ahí con ese dato que se están anclando los sistemas de referencia para cada uno de los países. Esto no vamos a hacer estos cálculos después, solo se los explico porque necesitamos saberlo para escoger el sistema de referencia que a nosotros nos sirve. Y si nos llegan a dar información de otra fuente de datos, de otro país o algo así, tengamos como la capacidad y el conocimiento para adaptar nuestra información a eso. Pero nosotros no tenemos que hacer cálculos ni volver a inventar esto porque esto ya tiene años de trabajo y desarrollo científico para poder que funcione. Ok. Y bueno, eso nos lleva, ¿no? Como a las coordenadas geográficas. Entonces, estas son como las que inventamos al principio. Estamos hablando de medidas que están en grados, latitud, longitud, y básicamente pues son las que utilizamos generalmente para definir un punto específico en la Tierra. Estas coordenadas geográficas se usan de manera global, o sea, todos los países al mismo tiempo pueden usar este sistema de coordenadas para hacer referencia a un punto en el espacio sobre la superficie terrestre. Y aquí es como un breve resumen. Tenemos, nos está dividiendo para este sistema de coordenadas geográfico el Ecuador de forma longitudinal y el meridiano de Greenwich de forma vertical. Entonces tenemos de 0 a 90 y de 0 a 90 la latitud, de 0 a 180 la longitud, y así es como normalmente nosotros damos como esta expresión de las ubicaciones en grados. Y a partir de eso vienen las coordenadas cartesianas. Esto también era muy importante desarrollar porque estas en realidad son las proyecciones. Las coordenadas geográficas son un punto y una localización que nosotros podemos tener sobre el globo terráqueo. O sea, todavía lo consideramos como esta pelota de básquetbol, ¿no? Pero si nosotros queremos desdoblar esta pelota como en gajitos y aplanarlo, entonces es ahí cuando nosotros necesitamos otro sistema de referencia, un sistema proyectado. Porque además sobre estos sistemas de referencia es sobre los cuales nosotros en un futuro vamos a poder hacer análisis, por ejemplo, de distancias, cálculos de área, todo lo que tenga que ver con eso, lo vamos a hacer siempre en un sistema de coordenadas y en el sistema geográfico, que son las coordenadas en grados, ahí solo vamos a hacer referencia a la localización de un punto, pero no el análisis de áreas, por ejemplo, y distancias, eso siempre en un sistema de referencia. Entonces, hay uno internacional, que son los UTM, que es Universal Transversa de Mercator, y básicamente dibujamos el mapa mundi así planito e hicimos esta cuadrícula que podemos ver aquí en esta sección, en este mapa, y lo dividimos en diferentes zonas, a lo largo en números y a lo alto en letras, para poder ubicarnos. Cada cuadrito tiene un centro de proyección y eso nos va a permitir que en el espacio de ese cuadrito podamos nosotros hacer medidas en metros y podamos hacer estos cálculos que les mencionaba, ¿no? Que son las áreas y las distancias. Entonces, bueno, este es como internacional, pero más adelante vamos a ver que cada país, porque muchas veces es más pequeño que uno de estos cuadritos de UTM o puede abarcar otros cuantos, va a definir su propio sistema de referencia de acuerdo a las necesidades que su orografía y su topografía necesita. Entonces, sobre todo por esto les había preguntado como en esta encuesta de dónde eran,
porque cada país define como sus propios sistemas de referencia. Entonces me contestaron que México y Perú, entonces aquí vamos. Para México, eh, de forma oficial se utiliza el sistema de proyección UTM, Universal Transversal Mercator, para estas zonas en específico, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y eso depende de la región en la que nos encontremos. Si tienen como dudas muy específicas de, no lo sé, a veces no me ubica tanto en este momento. Aguascalientes, que está entre la zona 13 y la 14. Entonces también a veces yo utilizo, por ejemplo, Google Earth. Al ratico lo vemos, ¿no? Y entonces ahí puedo encender la grilla y ver las divisiones UTM y poderme decidir cuál debería ser el sistema de proyección que yo debo usar de acuerdo en la ciudad en la que me encuentro, sobre todo para países tan grandes como México. Entonces, bueno, esto es básicamente para que nos enfoquemos. Generalmente con el tiempo uno empieza a trabajar como en una región en específico, entonces ya te sabes como el sistema de proyección que casi siempre vas a usar. Para Perú tenemos 3 zonas, que igual es como un poco más alargado, entonces ahí vamos a considerar la zona UTM 17, 18 y 19, y dependiendo de la ciudad, o en Perú también son departamentos o estados, depende de la región en la que nos encontremos, pues va a ser esta división de la zona UTM que nosotros necesitemos. Básicamente, de todo lo que les conté del sistema de proyecciones, después de entenderlo, estos son los datos que nos van a servir para poder hacer las representaciones y los análisis de la información geográfica. Vamos a ver qué más tengo acá. Ok. Entonces ya pasando como por toda esta parte, tenemos ahora sí que es un SIG, ¿no? Entonces básicamente el sistema de información geográfica pues es un conjunto de diferentes herramientas, técnicas, servicios como los mapas, generar cartografía, el análisis, tenemos bases de datos, visualizaciones, todo este conjunto de información centralizada para la expresión de un análisis territorial es lo que nosotros vamos a poder considerar como un SIG, y los SIG se pueden hacer en diferentes software que están diseñados y han sido pues especializados en este sentido, y que es hacia allá donde vamos. ¿Qué podemos hacer en estos SIGs, no? Entonces primero necesitamos datos. Básicamente es eso. Sé que muchos de nosotros a lo mejor tenemos bases de datos o información en Excel o algo así. Más adelante vamos a ver cómo la forma en la que vamos a poder integrarlo con información geoespacial. Pero la información que es intrínseca inicialmente como geografía es la que mencionábamos, que es información vectorial y también datos raster. Entonces del lado derecho tenemos esta información vectorial, entonces como la imagen, ¿no? Tenemos un territorio, unos arbolitos, una iglesia y un camino, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder expresar ese territorio, esa fracción, con figuras geométricas? Básicamente es eso. Entonces tenemos puntos para información puntual, o sea que no tiene 2 coordenadas al mismo tiempo, entonces los árboles son una excelente expresión de eso. Los colegios, los hospitales, ¿no? Que necesitamos como una ubicación. Bueno, depende de la escala en la que esté trabajando. Esa es la idea, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, las construcciones, ¿no? Si yo estoy trabajando a otra escala de análisis y me interesa saber qué tamaño tiene esa construcción, entonces seguramente voy a usar un polígono. Y esos polígonos no necesariamente tienen que ser un cuadrado, un rectángulo, ¿no? O sea, generalmente van a obedecer a la forma orgánica que tenga sobre la Tierra. Entonces de esa forma lo va a representar. Y por otro lado tengo los datos raster, que son estas imágenes. Entonces básicamente son una matriz que contiene valores y están representadas en píxeles. Entonces a esa matriz yo le puedo poner los valores que se necesiten y el color que se ajuste incluso a la realidad.
pero la idea es que por cada cuadrito, por cada píxel, estemos expresando un dato, ¿no? Entonces, a lo mejor en esta imagen, casa o iglesia vale uno, ¿no? Y todos esos cuadritos amarillos van a valer uno. Hay análisis que no necesariamente requieren que incluyamos información de raster, porque es más impreciso. Si se dan cuenta ahí en esa casa, en esa iglesia, yo utilizo 4 píxeles, pero podría tener una forma irregular, ¿no? No necesariamente cuadrado o rectangular. Y eso yo no lo puedo ver tan a detalle dentro de un píxel. Pero lo que sí puedo ver es, por ejemplo, los cambios de precipitación del mes de mayo en México, ¿no? Entonces puedo ver cómo ha cambiado cada uno de esos valores, porque cada uno de esos píxeles me va a representar cuánto ha llovido, ¿no? En esa región específica. Y la resolución de estos raster pues va a depender mucho de la fuente, del sensor, ¿no? La cámara, un dron, un satélite, qué tan alto huele, y la resolución que tenga es la que me va a dar pues la resolución espacial de cada uno de esos cuadritos. Aquí tenemos una expresión más completa de lo que es un SIG cuando nosotros compilamos toda esa información, y es que básicamente nosotros tenemos una expresión territorial en diferentes capas de información. Entonces, hasta abajo tenemos como el mundo real, lo que nosotros quisiéramos expresar o analizar, y hacia arriba vamos a encontrar diferentes capas individuales que se van a complementar una con otra hasta poder hacer esa expresión realidad, ¿no? Entonces, diferentes capas raster que pueden expresar, por ejemplo, lo que les decía, precipitación, tipos de suelo, por ejemplo, altura también, ¿no? Como la topografía la podemos expresar en esta información raster para hacer estos modelos 3D de superficies o de terreno. Y sumado, podemos incluir estas capas vectoriales que ya nos van a incluir, por ejemplo, los polígonos. Esta información siempre tiene que estar separada. En una capa, estrictamente hablando, como del archivo, no puedo tener un polígono y un punto. Es una capa de polígonos y solo puedo meter polígonos, en la línea solo líneas y en la punto solo puntos. Entonces por eso trabajamos con diferentes niveles de capas que se acompañen unas entre otras hasta que yo pueda llegar a lograr como esta expresión del mundo real. Arriba tenemos unos ejemplos, mapas vectoriales, por ejemplo. Tenemos las vías, la delimitación de las ciudades, de los ríos, y abajo algunas opciones de lo que sería un dato raster, ¿no? Por ejemplo, las fotografías aéreas, también las fotografías digitales, incluso las que pueden tomar con su teléfono, servirían para hacer diferentes tipos de análisis, dependiendo del objetivo y del detalle que se pueda lograr. Y también las imágenes satelitales, que pues, son ampliamente usadas en este campo del análisis de información geoespacial. Bueno, y como les decía, lo importante al principio cuando nos pasamos a los mapas digitales es esto, que tengo todas estas capas de información que son altamente editables, pero además lo más valioso es que yo les puedo dar un atributo. Esos atributos son la descripción que acompaña a esos datos. Por ejemplo, un punto de un árbol. Tengo una base de datos de árboles y esa capa tiene muchos puntos. Entonces en esos puntos yo puedo añadir las coordenadas, las puedo calcular, puedo añadir el tipo de especie que es, el suelo en el que se encuentra, si tiene algún tipo de contaminantes, alguna descripción, pH del suelo, no sé, toda la información que ustedes puedan imaginarse. Es como si yo tuviera una base de datos o una hoja de Excel sumada a este polígono o a este punto, ¿no? Que están en un formato muy específico. Entonces eso es lo que hace tan poderoso, que vamos a poder hacer un análisis, sí, como de las formas geométricas y quién está cerquita de quién y quién intersecta al otro, pero además los datos que contienen y la expresión que incluyen.
Y bueno, creo que esa es la parte de la introducción, así súper completa, según yo. Si tienen dudas, igual lo vamos viendo. Esta parte es más como para que entiendan em, de dónde viene, ¿no? Cómo se usa, lo que necesitamos.